En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta oportunidad, agradeciendo la invitación del hermano Delio, pues vamos a hacer una reflexión bonita, hermosa y además creo que muy apropiada a los tiempos en que vivimos sobre la batalla espiritual, que además es una invitación a la confianza, a saber que esta batalla no es Dios enfrentando a iguales, sino seres humanos que por la gracia de Dios son capaces de vencer cualquier tipo de debilidad física, espiritual, que nos aparte de su amor. Recientemente acabamos de vivir la celebración de una fecha patriótica importante para nuestro país, Venezuela, que fue los 200 años de la batalla de Carabobo. Y previa a esta información hubo un comunicado que salió de nuestro administrador apostólico, el cardenal Baltasar Porras, donde pedía mucha oración porque también hubo movimientos, promociones de alguna especie de encuentro sincrético que destacaba figuras utilizadas por el espiritismo o por cualquier tipo de estas creencias animistas que, sin desmeritar su presencia y su influencia en los seres humanos, pusieron en alerta a los cristianos, porque inmediatamente lo que vemos es, pues, donde no está Dios desde el punto de vista espiritual, lo que queda es el vacío de su ausencia, y el vacío de su ausencia es lo que se traduce como el infierno, y quienes habitan el infierno pues son los condenados y los demonios. Sobre esa línea, brevemente me gustaría enfocarme en un pasaje que es uno de los exorcismos más poderosos o más fuertes que le tocó enfrentar a Jesús, pero creo que también fue de mayor impacto para los testigos, que se conoce en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, como el endemoniado de Gerasa. Y es que precisamente Cristo llega a un lago, a la orilla del lago, que es la región de los Gerasenos, y apenas se había bajado de la barca, se le vino un hombre que salió entre sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. La descripción de este hombre, que además es el vivo reflejo de lo que puede significar una vida sin Dios, o una vida atormentada por entes, por seres que literalmente no solamente es que no viven con Dios, sino que nos quieren apartar de Él. Es que el hombre vivía entre sepulcros, que nadie podía sujetarlo, que había que amarrarlo con grillos y cadenas, que además rompía las cadenas en pedazos, que nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Es verdaderamente la historia, es la descripción de una persona que sufre, que es esclava, que es oprimida, que ha perdido en cierta forma la protección a su propio alma, a su propio cuerpo, que ha perdido la capacidad de decidir por sí misma, que ha perdido la capacidad de llegar a un punto de luchar, sino que es víctima de sus propias ya debilidades. Y es aquí donde la batalla espiritual trasciende. Trasciende porque es el Cristo que llega a su orilla. Y él, desde que sabe que Cristo desembarca en su orilla, pues los demonios se sienten atormentados. Pero aunque los protagonistas de esta historia son los demonios, no es el hombre clamando por su alma. Este exorcismo, como muchos, pero este particularmente, tiene la figura de un rescate ante una persona literalmente que es secuestrada. Cuando una persona es secuestrada, están las autoridades que tienen su grupo de especialistas antisecuestro, que tienen a los negociadores, y están los agresores, los delincuentes, los antisociales, que literalmente tienen oprimida a o a las personas. En este caso vemos un hombre que lo único que le quedaba de sí era un cuerpo que ya ni siquiera él tenía la capacidad de dirigir, pero seguramente en lo profundo de su mirada, en lo profundo de su ser, al ver a Cristo,
pese a sus dolores y pese a su propia involuntad o falta de voluntad, vio llegar a su vida la esperanza. Cuando Cristo se encuentra ante él, cuando además al divisar a Jesús, dice el texto que él fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies, y entre gritos decía: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, te ruego que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: espíritu malo, sal de este hombre. En esta línea tampoco debemos olvidar a las personas que a veces, sin estar poseídas, pero sí influenciadas, porque además el demonio tiene tres formas de actuar en la vida de los seres humanos. La más atípica o la menos común es la posesión. De intermedio se conoce la infestación, que más que a personas es a objetos, pero también está la tentación, que es lo más común. Y desde la tentación, y esto que acabo de decir lo enseñaba el exorcista ya fallecido, el exorcista del Vaticano, Gabriel Amor, dentro de la tentación, pues también está el ser humano que, sin estar poseído, pues se siente derrotado y ya no quiere saber de Dios, porque dentro de su derrota, dentro de su pobreza, dentro de su miseria, ha aprendido a vivir en el dolor y ha creado de ese dolor y de ese vacío una zona de confort. Cristo confronta eso. Y por eso es que esta persona, además, pareciera que lo que utilizó fue, los demonios utilizaron su cuerpo, pero quienes se echan de rodillas a pedir misericordia, no por el perdón de sus pecados, sino por los tormentos que implicaba la presencia de Cristo, como muchas personas entregadas al pecado pueden sentirse en algún momento atormentadas, porque de repente hoy Cristo se para ante tu vida y te dice que le ponga fin a la lujuria que hay en tu vida. Porque de repente Cristo se para hoy ante mi vida y le dice que le ponga fin a esa lengua venenosa que lo que hace es hablar mal del prójimo. Porque de repente Cristo hoy se para ante tu vida y mi vida y te dice que ya pares de ser corrupto, que ya pares esa agresividad con tu familia, que ya pares ese materialismo, que ya pares ese sincretismo donde literalmente dices creer en Él, pero además tienes imágenes en tu casa de María Leoncia, de Negro Primero, tienes collares, porque además que dices de que crees en Cristo, pero hablas mal de María, que es su madre. Ante eso Cristo se para y nos mueve. Pero además fíjense el punto importante, y este texto del endemoniado de Gerasa sin duda tuvo que haber sido uno de los textos inspiradores del ritual del exorcismo, porque es tradición dentro del ritual, y lo instaura Jesucristo, preguntar el nombre de los demonios que poseen a esta persona. No olvidemos que uno de los textos más escandalosos desde el punto de vista de posesión o de influencia del demonio los recoge la propia María Magdalena, de quien se decía estaba sometida a 7 demonios. Es una forma de replicar los 7 pecados capitales. Pero en este caso, cuando Cristo hace la pregunta: dime tu nombre, ¿cómo te llamas?, él responde: me llamo Multitud. En la tradición de la Biblia latinoamericana dice multitud. En otras tradiciones, como por ejemplo la Biblia Vulgata seguramente, o la traducción del libro de la Biblia de Jerusalén, se habla de legión. Y por eso allí podíamos hablar de una pseudo contradicción entre el inicio del texto, que está allá en el versículo 2 de este texto, del capítulo 5 de San Marcos, y este punto que llegamos a partir del versículo número 9. Porque aquí ya no estamos hablando de un demonio, estamos hablando de legión, de muchos. Además, el mismo demonio lo aclara cuando dice: nos llamamos legión o nos llamamos multitud porque somos muchos. Rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. En esto tampoco le perdamos el norte, lo que es pelear del lado equivocado desde el punto de vista de la batalla espiritual. Quien pelea contra Dios la tiene perdida. Porque además quien reina en la oscuridad, el príncipe de la oscuridad, es Satanás. Y uno de los tormentos que además Sor Faustina hablaba de los tormentos que había en el infierno. Uno, fíjense ustedes, y se mide como un tormento, no como la compañía del líder, del amo, del que admiro, sino como un tormento, es la presencia constante de Satanás. Quiere decir que estos demonios preferían estar dentro de este hombre y en esta región apartada, infligiendo sufrimiento,
que retornar al infierno donde les correspondía estar. ¿Qué es lo que entonces recoge el texto? Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus rogaron. Esta palabra es muy importante porque habla de una misericordia de Dios, pese a que no hay posibilidad de perdón, sí hay posibilidad de mirar y reconocer en Dios. Por eso es que como Dios no vamos a conseguir nadie en los miles de universos que pueda plantearse la ciencia que exista. Dios es el Señor de todo, de la misericordia, del amor. Ellos ruegan que por favor los deje ir a la piara de cerdos antes que ser expulsados al infierno. Y Jesús se los permite. Y es entonces que estos espíritus malos salen de aquel hombre y entran en los cerdos. En un instante las piaras se arrojan al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se ahogan en el lago. Esto generó mucho escándalo, obviamente, porque además de aquel hecho que tuvo que haber sido visualmente para los testigos muy violento, no porque Jesús saliera rasguñado, y esta es la parte que quiero destacar como punto final, no porque Jesús saliera rasguñado, golpeado, escupido, aquí no vemos ni la más mínima agresión ante Cristo, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Cuidado con andar pregonando que tenemos miedo al mal. Tenemos que rezar mucho porque es que el mal nos va a... No, cuidado con eso. Aquí no estamos hablando de rivales que estén entre pares. Cristo no sale de este endemoniado, que era el más violento, ni con un rasguño, ni con un escupitazo. El que está con Cristo y todos los que estaban con Cristo, ninguno salió ni rasguñado ni escupido. Pero podemos irnos al pasaje que no es de este texto, que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de aquellos judíos que por poner a prueba el tema de los exorcismos, fueron a hacer un exorcismo a una persona. Y fíjense que ellos no creían en Jesucristo ni eran del grupo de los apóstoles, pero se aventuraron a hacer un exorcismo. Fueron a la batalla solamente con Cristo de boca, pero sin los argumentos, sin la armadura de la gracia de Cristo en sus vidas. Y cuando están ante el demonio, ¿qué les dice el demonio? Yo conozco a los apóstoles, no recuerdo si era Pedro o Pablo, pero vamos a suponer que era Pablo. A Pablo lo conozco y sabemos quién es Cristo, pero ustedes no los conocemos. Y dicen que aquellos hombres recibieron una paliza, salieron casi golpeados y medio desnudos de la barbaridad que aquel demonio les hizo. ¿Por qué? Porque no estaban con Jesucristo. Querían probar el poder de Cristo sin vivir la gracia de Jesucristo. Y allí queda la respuesta a los que andan por allí pregonándole la alabanza al mal desde el temor, porque el que le tiene miedo a Changó, a Irleguá o a María Leoncia, o a la santería o al espiritismo, quien le tiene miedo a eso es porque no está con Cristo en su corazón, hermanos. Porque quien está con Cristo no le teme a nada. No andamos desafiando a la gente y mucho menos andamos llevando a Cristo como si fuera, con el respeto que nuestro Señor se merece, como si fuera un perro que llevamos encadenado y que nosotros le lanzamos al que queremos atacar. No, Señor, porque nosotros somos siervos de Dios, no Dios siervo de nosotros. Pero sí tenemos que tener cuidado de andar predicando el miedo. Hermanos, recen, porque si no el mal nos va a vencer. No, Señor, esa no es la actitud del cristiano. La actitud del cristiano es ir al combate, con Cristo delante, peleando nuestras batallas. Y nosotros inyectados por la fe de Jesucristo, siendo protegidos por su gracia. Y esa es la gran enseñanza de esta batalla espiritual. Este hombre de Gerasa quedó sano por los méritos de Jesucristo, por su poder. Cristo llegó de esa barca, se bajó sin un rasguño y volvió a ella, porque además se tuvo que ir de la región porque se lo pidieron, sin un rasguño. Pero aquellos demonios que al final ni siquiera cabían en la racionalidad de un cerdo, porque los animales obviamente no van a tener el control que puede tener un ser humano sobre su propia vida. Un demonio, hasta donde sabemos, jamás podrá decirle a una persona con una pistola, métete un tiro y darse el tiro al demonio a la persona. No.
porque nunca podrá transgredir la voluntad del ser humano. La de los cerdos sí, porque los animales tienen una inteligencia instintiva y una voluntad instintiva. Y obviamente la voluntad de estos animales sería reaccionar ante el miedo, pues con desespero y con incongruencias, que los llevó a lanzarse por una piara. Pero el punto está en que este hombre fue rescatado. Cristo ganó la batalla espiritual que él tenía, porque el que la luchó fue Cristo. Nosotros los cristianos laicos, no consagrados, no estamos llamados nunca a increpar al demonio ni a hacer exorcismos. Cuidado con las oraciones que citamos. Nosotros no nos dirigimos directamente al demonio. Nosotros clamamos a Jesucristo y pedimos su poder, así como podemos y pedir la presencia de María, de San Miguel Arcángel, para que ellos hagan presencia ante la persona que podamos sospechar tiene influencia diabólica, tiene posesión, tiene tentaciones que lo tienen totalmente dominado. Pero nosotros no increpamos al demonio, porque no tenemos esa autoridad. Esa es una autoridad que Cristo le dio a sus ministros, que la autoriza un obispo. Entonces no andemos por allí también jugando al exorcismo, sino que tengamos la oración y sobre todo, como le dije yo una vez a mi esposa, y eso quedó como una doctrina de nuestra familia, la mayor protección de nuestro hijo será la fe de sus padres. No los amuletos, no el azabache. Si usted tiene ahorita un azabache y está escuchando esto y le tiene puesto un azabache a su hijo, por favor, por respeto a Jesucristo, bote eso. Bote esa basura, y disculpe que lo diga así, porque Cristo no necesita de azabaches. Cristo lo que necesita es la fe de unos padres convencidos de que espiritualmente, donde está la presencia de Jesucristo, ahí no puede jamás triunfar el mal. Eso es todo lo que sería la concepción de una batalla espiritual, que al final siempre será, más que batalla, el triunfo espiritual de Cristo sobre el mal. Nunca olvidemos ese norte. Que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.